Eskerrik asko, kafe azkarra izan da, baina, bueno, mila esker. Muchísimas gracias a todas las personas que estéis aquí. Tiene por título Innovaciones con perspectiva de género, mejorar la excelencia en ciencia y tecnología. La relación entre la perspectiva de género y la innovación es bastante compleja. Al fin y al cabo, las relaciones que ya existen de poder entre hombres y mujeres hacen que participemos de una forma completamente diferente en la sociedad y así también en la innovación. No participamos igual y tampoco nos beneficiamos igual de ella. Está comprobado además que todo el mundo sale beneficiado en la innovación cuando hay diversidad en la toma de decisiones. O sea, suelen ser soluciones más creativas y además más efectivas. El acceso igualitario a oportunidades de innovación incluye, lo hemos comentado, tanto la educación, la financiación, los recursos y las redes de apoyo. Y también es importante la identificación de necesidades específicas que a menudo pasan desapercibidas. Pues, por ejemplo, en el ámbito de la tecnología de la salud, como bien sabemos, muchos estudios no nos tienen en cuenta a las mujeres y eso repercute directamente no solo en nuestra salud, sino también en nuestras oportunidades. Por supuesto, el empoderamiento económico, lo vamos diciendo una y otra vez, fomentar el emprendimiento liderado por mujeres y crear nuevas oportunidades de negocio en campos innovadores. Todo lo anterior, por supuesto, desafía todos los estereotipos de género que vivimos en toda la sociedad de forma transversal y en estos campos tradicionalmente dominados por hombres, como son la tecnología y la ingeniería, queda de manifiesto. No olvidemos también las tecnologías sensibles al género, es decir, aquellos productos, servicios, tecnologías que se diseñan ya de base para que puedan ser inclusivos y sean respetuosos. Y ética y equidad en la innovación, pues que los beneficios también sean repartidos de forma justa. Tengo ahora el gusto de presentar a una experta en esta materia que ha dedicado gran parte de su carrera profesional y trayectoria de vida a dar forma a todo esto. Ella es Londa Shivingher, catedrática de la Cátedra John L. Hinds de Historia de la Ciencia en la Universidad de Stanford y directora fundadora de Gendered Innovation in Science, Health and Medicine, Engineering and Environment. It's an honor to have you with us. Es un honor tenerle con nosotros, profesora Shivingher. ¿Está usted ahí? Parece que no, que todavía no se ha conectado. Hablando. Va a ser por hablar si me dedico a eso. Bien, ¿qué vamos a conocer sobre todo? ¿Dónde va a poner el foco la profesora o la profesora Shivingher? En que no solo lo hagamos de una forma transversal, sino que sea de alguna manera que empecemos a entender que lo que se está comentando una y otra vez, la doctora Sayé también lo ha comentado, que tenemos que ir a la base, tenemos que ir a la estructura. Y nos va a hablar de tres puntos muy importantes. Vamos a necesitar arreglar tres cosas. Ella lo va a decir. Vamos a necesitar arreglar los números, vamos a arreglar las organizaciones y también necesitamos arreglar el conocimiento, pero ella nos lo va a desarrollar ahora. Good morning. Greetings from Stanford. Saludos desde la Universidad de Stanford. Yo soy Londa Shivingher, catedrática de Historia de la Ciencia en Stanford. Siento mucho no poder estar hoy con ustedes en directo, pero les deseo mucho éxito en su congreso. Vale, entonces voy a compartir mi pantalla. Ya está. Bueno, hoy me gustaría explorar con ustedes un proyecto llamado Gendered Innovations, Innovaciones con Perspectiva de Género. Fundado en el 2009, Gendered Innovations fue posible gracias a una gran colaboración internacional en la que participaron la Comisión Europea, la Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos y la Universidad de Stanford. Y desde entonces también hemos llegado a Sudáfrica, Argentina, Corea del Sur y Japón. En el 2015 se inauguró en Corea un instituto de investigación sobre innovaciones con perspectiva de género y en el 2022 otro en Japón. Gendered Innovations ha reunido a más de 220 científicos, ingenieros, humanistas y científicos sociales en una serie de talleres de colaboración. Gracias a este trabajo, en la Unión Europea, Canadá y los Estados Unidos se han puesto en marcha nuevas políticas. También trabajamos con algunas de las empresas líderes de Silicon Valley, como Apple y Google. La innovación
que se está aplicando consiste en integrar el análisis del sexo, género y el análisis interseccional para diseñar proyectos de investigación. La cuestión clave es cómo podemos aprovechar el poder creativo del análisis de sexo, género y el análisis interseccional para generar nuevo conocimiento. ¿Aporta este enfoque elementos valiosos para la investigación? ¿Permite orientar la investigación hacia nuevas direcciones? En primer lugar, echemos la vista atrás. En las últimas décadas, los gobiernos y las universidades de los Estados Unidos y Europa Occidental han adoptado 3 enfoques estratégicos en materia de igualdad de género. El primero consiste en ajustar las cifras. El objetivo es aumentar el número de mujeres y grupos infrarrepresentados en los ámbitos de la ciencia y la ingeniería. Tiene que ver con la participación, con crear equipos de investigación donde hay un equilibrio en el número de hombres y mujeres y contratar a más mujeres y personas infrarrepresentadas en las universidades. El segundo enfoque consiste en ajustar o mejorar las instituciones para que empiecen a promover la igualdad de género mediante cambios estructurales en los centros de investigación. El objetivo, en este caso, es reformar las universidades y los centros de investigación para que todas y todas podamos avanzar en nuestras carreras. Tanto en Estados Unidos como en Europa se ha trabajado mucho sobre cambios estructurales. Aquí vemos una publicación reciente de la Comisión Europea. Quizá ya la conozcan. Su objetivo es afrontar el reto del cambio estructural en los centros de investigación. En Estados Unidos, las parejas en las que ambas tienen estudios universitarios suponen un problema, especialmente para la contratación de mujeres. En 2008 dirigí este estudio nacional sobre el tema. Publicamos todos los datos a nivel nacional y también una serie de recomendaciones sobre políticas. Ambas publicaciones están disponibles en Internet de forma gratuita. El tercer enfoque consiste en ajustar o mejorar nuestro conocimiento sobre las innovaciones con perspectiva de género. Esto fomentará la excelencia en el ámbito de la investigación y la tecnología mediante la integración del sexo, el género y el análisis interseccional en la investigación. Y en esta breve intervención de hoy me voy a centrar en cómo podemos alcanzar este objetivo. Y para saber más cómo ajustar nuestro conocimiento, recomiendo consultar nuestra perspectiva como punto de partida. También se puede consultar el sitio web que tenemos sobre innovaciones con perspectiva de género. Desde la perspectiva del análisis, esos 3 ajustes son diferentes, pero en realidad funcionan de forma conjunta. Y aunque mucha gente intenta ajustar primero las cifras, los académicos sabemos que no es posible a menos que también ajustemos el conocimiento. Permítanme entonces poner 2 ejemplos rápidos de la relación entre quién hace ciencia y qué ciencia se crea. El primero es un estudio que realicé con Mathias Nielsen, en el que utilizamos una muestra de 1,5 millones de artículos de investigación médica y que halló un vínculo entre la autoría femenina y la probabilidad de que un estudio incluya análisis de sexo y género. Claro, eso no debería ser así. El sexo y el género son variables importantes que deberían incluirse en todos los artículos cuando sean relevantes. Sin embargo, es más probable que las mujeres incorporen este análisis en sus investigaciones. Y esta es la conclusión a la que llegamos. Por supuesto, mediante los algoritmos utilizados solo pudimos cubrir a personas de género binario, por lo tanto no sabemos nada acerca de las personas no binarias. El segundo ejemplo es un estudio de Rem Koenig, de la Escuela de Negocios de Harvard, en el que se concluye que si todas las patentes biomédicas registradas entre 1976 y el 2010 hubieran sido a partes iguales de hombres y mujeres, habría unos 6.500 inventos biomédicos más que se centrarían en las mujeres y que darían lugar a biotecnologías que les beneficiarían a ellas. En la actualidad forma parte de la junta de Femtech. Es una startup creada por algunas de mis antiguas alumnas de Stanford y es muy interesante. Es verdad que hay quien critica a Femtech por excluir a las personas trans y no binarias o a las personas que no nacieron biológicamente mujeres, pero ahora hay varias otras startups como Quaily Health que se centran en las comunidades LGBTQ+. Y soy consciente de que este no es el tema de hoy, pero quería compartir esos 2 ejemplos de estudios llevados a cabo sobre este asunto en concreto.
Y la cuestión es, ¿por qué puede resultar relevante todo esto en el ámbito de la investigación? ¿Por qué se debería incluir el análisis de sexo, género o interseccional en el diseño de la investigación? En 2020, la Comisión Europea reforzó la dimensión de género en la investigación y ahora se exige la integración del análisis de sexo, género o interseccional en el diseño de la investigación o que se justifique que no resulta relevante. La idea subyacente es, y esto es importante, la idea subyacente es que si se va a utilizar el dinero de los contribuyentes, la investigación debe beneficiar a toda la sociedad. Para sentar las bases intelectuales de esta política, la Comisión Europea creó un grupo de expertos que trabajó durante 2 años y que yo misma dirigí. Estaba formado por 25 expertos y expertas de numerosos campos de la ciencia, desde la biomedicina a la ciencia marina, pasando por el aprendizaje automático o las ciencias medioambientales, y los resultados están publicados aquí. El libro es fácil de encontrar y descargar y es gratuito. También pueden encontrar la mayor parte de la información en el sitio web de Gendered Innovations. Bueno, después de esta introducción, vamos a ver algunos casos concretos. Me gustaría empezar por la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Así que tomemos como ejemplo los motores de búsqueda. Imaginémonos que estamos buscando trabajo por Google. En los resultados de la búsqueda, los hombres tienen 5 veces más probabilidades que las mujeres de que se les ofrezca puestos ejecutivos bien pagados. ¿Y a qué se debe eso? No es algo que Google haya hecho deliberadamente. La explicación está en los datos y el algoritmo de búsqueda. En Estados Unidos, los hombres cobran de media un 20% más que las mujeres. Estoy hablando de la media de todos los hombres y todas las mujeres, no desglosada por ningún otro factor. El algoritmo se ha diseñado para que el anuncio adecuado le llegue a la persona adecuada. Así que en este caso, un anuncio de un trabajo bien pagado iría a un hombre. Y como podemos ver, esto perpetúa el círculo de las desigualdades sociales. Ahora bien, una vez que los ingenieros se dan cuenta del problema, eso se puede solucionar. Pasemos ahora a la visión artificial. Bueno, aquí tenemos una fotografía. Gracias a la visión artificial, si buscamos un gato, obtenemos una imagen de un gato. Esto es lo que es la visión artificial. Y para que la visión artificial funcione, una fotografía de una novia tradicional de Estados Unidos vestida de blanco, es etiquetada correctamente con los términos novia, vestido, mujer y boda. Si introducimos cualquiera de estas palabras, obtendremos una imagen como la de la novia con su vestido blanco. Pero una fotografía de una novia del norte de la India está mal etiquetada con los términos performance, rojo, traje. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, de nuevo, el problema tiene que ver con los datos. Aquí vemos ImageNet, que alimenta los sistemas de visión artificial, y observamos que más del 45% de los datos de ImageNet proceden de Estados Unidos. Pero Estados Unidos solo representa el 4% de la población mundial. Por el contrario, China e India únicamente aportan el 3% de los datos de ImageNet. Y eso que estos países representan el 36% de la población mundial. Así que, de nuevo, el conjunto de datos puede ajustarse para tener una geodiversidad adecuada. Vamos a un último ejemplo. Los dispensores de jabón. Estos no funcionan para las personas de piel oscura. Hay un vídeo de un hombre con piel clara que pone la mano debajo del dispensor de jabón y obtiene jabón. Pero un hombre con piel oscura pone la mano debajo del dispensor y el jabón no sale. Piel clara, sale jabón. Piel oscura, no sale jabón. ¿Y por qué es eso? Porque la tecnología de infrarrojos cercanos que permite detectar la mano, cerrar el circuito y dispensar el jabón no funciona con la piel oscura. Otro ejemplo más serio, y como observamos en la pandemia, los oxímetros de pulso, esa especie de pinzas para medir el oxígeno que te pones en el dedo, tampoco funcionan bien con las personas de piel oscura. Y esto puede poner en peligro a las personas que acuden a agencias con insuficiencia respiratoria, ya que la máquina que las monitoriza no puede detectar bien la saturación de oxígeno en sangre. Todos esos ejemplos son importantes, pero ¿qué podemos observar en ellos?
Pues que cada ejemplo se centra en una única dimensión social, de forma aislada. Es decir, el género en las búsquedas de Google, la ubicación geográfica en la visión artificial o el tono de piel en los dispensores de jabón. Y aquí llegamos a un problema de más alto nivel, la interseccionalidad. ¿Y qué es la interseccionalidad? Bueno, la interseccionalidad describe la superposición o intersección de formas de discriminación relacionadas con el género, el sexo, la etnia, la edad, el estatus socioeconómico, la sexualidad, la ubicación geográfica, etcétera, etcétera. El término fue acuñado en 1989 por la jurista Kimberly Crenshaw para describir la intersección de múltiples formas de discriminación en la vida de las mujeres negras. En 1989, su preocupación era que el movimiento feminista blanco excluía a las mujeres negras. Veamos cómo influye esto en la investigación. Y este es un estudio sobre el reconocimiento facial realizado por Joy Buolamwini y se llama Gender Shades. Gender Shades estudia la interseccionalidad, en concreto la intersección entre el sexo y la raza, y concluye que el reconocimiento facial no detecta las caras de las mujeres negras. Y aquí vemos el análisis de género. Los sistemas funcionan en general mejor con las caras de los hombres que con las de las mujeres. Y aquí vemos el análisis según la raza. Los sistemas funcionan mejor con pieles claras que con pieles oscuras. Y aquí vemos el análisis interseccional. Los sistemas funcionan peor en el caso de las mujeres negras. La tasa de error fue del 35% para las mujeres de piel oscura y eso resulta absolutamente inaceptable. La tasa de error fue el 12% para los hombres de piel oscura, 7% para las mujeres de piel clara y inferior al 1%, casi cero, para los hombres de piel clara, ya que son ellos que se utilizaron a sí mismos para entrenar el sistema. Pero aún hay más. También podríamos hacer un análisis según la sexualidad. El sistema no es capaz de reconocer los rostros transgénero, especialmente durante los periodos de transición. Sin embargo, aquí hay una solución. Y esta es una innovación interseccional. Buolamwini y Gebru crearon un conjunto de datos más inclusivo que incluía rostros de hombres y mujeres con piel clara y oscura. Utilizaron los rostros de parlamentarios, es decir, son rostros públicos de 6 países, 3 de África y 3 de Europa. Pero, ¿qué problema hay aquí? Es una innovación, ¿vale? Pero seguimos teniendo un problema. ¿El conjunto de datos es globalmente inclusivo o no? Mis alumnos y alumnas vieron enseguida de que aquí no hay imágenes de personas asiáticas o de nativas de América o Australia, etcétera. Y no sabemos si hay personas no binarias. Así que todavía necesitamos innovaciones que aseguren de que las tecnologías funcionan para todos y todas. Además, permítame añadir que conseguir los datos correctos y hacer que la tecnología pueda reconocer a todo el mundo no es más que un aspecto del problema del reconocimiento facial. Hay también cuestiones de seguridad más amplias. Los transexuales, por ejemplo, pueden no querer ser rastreados por los sistemas de reconocimiento facial. Y el posible uso indebido del reconocimiento facial ha llevado a Bélgica a declararlo ilegal y a Francia y Suecia a prohibirlo en las escuelas. En San Francisco su uso está prohibido para las autoridades públicas, la policía y la gente en tránsito. Pero la interseccionalidad es importante, por lo que la innovación con perspectiva de género ha creado una nueva herramienta. Estas son nuestras tarjetas de diseño interseccional. Se pueden ver online. Tenemos un portal especial de diseño interseccional y las tarjetas también pueden comprarse a precio de coste y funcionan muy bien. Las hicimos específicamente para la industria, para el desarrollo de productos, con el fin de que las diferentes aplicaciones del iPhone, por ejemplo, funcionaran correctamente para todos y todas. O los vehículos autónomos, por ejemplo, ¿funcionan bien para todo el mundo? Para analizarlo, elegimos 12 factores de intersección y podemos hacer talleres con estas tarjetas. Esta es la lista interseccional de factores de Apple. En particular, me gusta el factor de la mano dominante.
Hay muchos, pero centrémonos en la mano dominante. Mi vecina es una cirujana especializada en manos, pero ella es zurda. Y la mayoría de los instrumentos quirúrgicos están hechos para diestros y diestras. Pensemos en lo increíble que sería ella si los instrumentos se ajustaran a sus necesidades en lugar de que ella tuviera que ajustarse a las necesidades de los instrumentos. Hay un par de puntos que me gustaría señalar, y es que estos factores que se enumeran aquí difieren según la cultura. Ambos conjuntos de factores se desarrollaron en un contexto estadounidense y los europeos y las europeas nos dicen que no se puede incluir la raza, por ejemplo, pero por supuesto todavía existe y hay racismo en Europa. Así que hay que tenerlo en cuenta. Además, diseñamos globalmente, por lo que también hay que tenerlo en cuenta. En segundo lugar, cada investigador o investigadora debe elegir los factores más relevantes para su producto. No se pueden tener en cuenta todos los factores. Es como cualquier proyecto de investigación. Empezamos siempre por lo más amplio y luego nos centramos en lo más importante para el proyecto. Lo que quiero decir es que no debemos basarnos en un defecto inconsciente. Estas deben ser partes conscientes del proceso de investigación. Bien, las organizadoras me han pedido que haga algunas cosas nuevas, así que ahora quiero hablar del cambio climático. Y mi ejemplo proviene de la ciencia marina. Actualmente trabajo con una postdoctoranda, Marie Curie. También está en la Estación Marina de Stanford. Y acabamos de publicar 2 artículos. Creo que este artículo es el más general. Y revisa el análisis de sexo en los organismos marinos. En Gendered Innovations, en nuestro proyecto, también hemos realizado un estudio de caso sobre el análisis de sexo en organismos marinos. Esto es lo que hay que tener en cuenta sobre el sexo de los organismos marinos. Los organismos marinos son mucho más imaginativos evolutivamente que los humanos. Podemos encontrar hermafroditas simultáneos, hermafroditas secuenciales, hermafroditas proándricos, hermafroditas proterogénicos, machos y hembras. Debo indicar que en inglés utilizamos el término hermafrodita solo para animales no humanos y plantas, y usamos el término intersexual en el caso de los humanos. Y sabemos que el calentamiento global está perjudicando a los organismos marinos. Y eso nos preocupa a todos y a todas hoy en día. Pero es importante saber que no conocemos demasiado sobre peces, moluscos, crustáceos o cualquiera de los otros organismos. Sí que sabemos que responden al calentamiento global a través de su sexo. Pero en este excelente artículo, Rob Ellis revisó el estado del análisis del sexo en las ciencias del mar. Esto fue en el 2017. Y aquí están las conclusiones. En la última década, solo el 4% de los estudios tienen en cuenta el sexo a la hora de estudiar estos organismos. Es una verdadera oportunidad perdida. ¿Y por qué resulta esto importante? Para las especies que dependen de la temperatura para la determinación del sexo, como las tortugas, por ejemplo, el rápido calentamiento global supone un riesgo para la proporción de sexos y la estabilidad de las poblaciones. Ahora bien, como probablemente sepan, ya que solemos aprenderlo en la escuela primaria, el sexo de una tortuga depende de la temperatura de su entorno. Si el clima es más cálido, el resultado es una tortuga hembra, y si el clima es más frío, el resultado es una tortuga macho. Un importante estudio ha descubierto que la proporción de sexos de las tortugas responde drásticamente al calentamiento global. En Australia, por ejemplo, el 99% de las tortugas nacidas en la parte más cálida de la Gran Barrera de Coral fueron hembras, mientras que en la parte más fría de la barrera el 68% únicamente fueron hembras, un porcentaje mucho más natural este segundo. Y con semejante cambio en el equilibrio de sexos, una población con un 99% de hembras no sobrevivirá. Esta población colapsará. Por lo tanto, si el 99% son hembras, será muy difícil reproducirse. Así que analizar las respuestas al cambio climático en función del sexo permite modelar mejor el cambio demográfico de los organismos marinos y el impacto que esto tiene en los seres humanos.
La gestión eficaz de los océanos y la mitigación de los efectos del cambio climático dependen de la comprensión de la respuesta de los organismos y los ecosistemas al cambio climático provocado por el hombre. Ahora estamos trabajando con Elena Guis en un enfoque interseccional de la modelización del cambio climático. Esta información también se encuentra disponible en nuestro sitio web. Aquí tenemos una evaluación interseccional del ciclo de vida que une la evaluación medioambiental del ciclo de vida y la evaluación social del ciclo de vida. Y así se entiende todo el proceso del cambio climático, los comportamientos que lo están impulsando, el impacto de los comportamientos humanos en los organismos marinos, cómo gran parte del pescado que comemos, por ejemplo, contiene microplásticos y el modo en que todo esto repercute en el ser humano. Si les interesa, les invito a que visiten nuestro sitio web. Por lo tanto, incorporar el análisis de sexo y género en la investigación es un componente crucial que contribuye a una mejor ciencia y una tecnología a nivel mundial. Y como aún me quedan unos minutos, quiero entrar ahora en directo a nuestro sitio web un momento para que veamos todos los recursos que hay aquí disponibles. Más de 2 millones de usuarios únicos han visitado nuestro sitio web ya, procedentes de 185 países. Vemos, por lo tanto, que ha tenido un impacto considerable. Algo que es importante para ustedes son nuestros métodos de análisis de sexo y género. También hemos incluido aquí enfoques interseccionales. Y quiero mostrar una cosa muy rápidamente. Cuando hablamos de analizar el género o la interseccionalidad, no se trata de algo que hagamos, como contratar tantos hombres como mujeres para un estudio. No, es un tipo de análisis que abarca todo el proceso de investigación, desde la identificación de los problemas hasta el diseño de la investigación, la recopilación, el análisis y la difusión de los datos. Por lo tanto, se incluyen aquí ideas sobre los elementos que hay que tener en cuenta en cada una de las etapas. Y luego, por supuesto, también se incluyen citas aquí. Todos estos métodos son muy importantes. Y también podemos ver nuestros estudios de casos aquí, en estas secciones, en las secciones de ciencia, salud y medicina, ingeniería y medio ambiente. Y les recomiendo que entren en todas estas secciones. Aquí, por ejemplo, vemos las copas menstruales de la sección del medio ambiente. Este es uno de mis puntos favoritos. Bien, ahora quisiera también hablar un momento sobre recomendaciones en cuanto a la política que necesitamos para todo esto. ¿Cómo incentivamos a los científicos para que trabajen en el análisis de sexo y género? Bien, la política es uno de los motores de la innovación. Tenemos que tener en cuenta los 3 pilares de la infraestructura científica. También debería añadir aquí la industria, pero solo me refiero aquí a las agencias de financiación, las revistas revisadas por pares y las universidades, donde tenemos mucha influencia. Comenzaré por las agencias de financiación, en primer lugar, que son importantes para medir a los investigadores, que incluyan sexo, el género y el análisis interseccional al inicio del proceso, como condición sine qua non para obtener financiación. Recientemente, Gendered Innovations realizó un estudio de 22 agencias nacionales de financiación de 6 continentes, es decir, es un estudio mundial. Posteriormente elaboramos esta hoja de ruta sobre cómo lograr una política excelente. Pues se puede pinchar aquí en cada uno de los elementos. Aquí se recopilan las mejores prácticas emergentes y vemos que ya no tienen ni que crear sus propias definiciones, ya están aquí. Se puede utilizar con facilidad lo que ya están haciendo otros, etcétera. También tenemos ejemplos de las directrices, propuestas para los solicitantes, las instrucciones para los evaluadores, cursos de formación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo este material es muy importante. El segundo pilar de la infraestructura científica son las revistas revisadas por pares.
Esto es algo que se produce al final del proceso. Aquí hay otra oportunidad de comprobar que la investigación es excelente y que se han tenido en cuenta el sexo, el género y la interseccionalidad. Sí son relevantes para el estudio. Y lo que es muy emocionante, y yo he estado recopilando políticas desde aproximadamente 2012, 2016, lo que es muy emocionante, por ejemplo, y muy interesante es que el Elsevier, que tiene numerosas revistas, ha incluido en 2.300 de estas revistas directrices para los y las autoras relativas al análisis basado en el sexo y el género. Aún no incluyen directrices relativas a la interseccionalidad, pero estamos trabajando en ello. Y antes este tipo de directrices solo se aplicaban a las revistas médicas y biológicas, pero ahora también se aplican a la tecnología de la información y a la tecnología de software, también a la inteligencia artificial. Por eso es muy importante que sepamos cómo hacer este tipo de investigación para poder publicar nuestro trabajo con éxito. Y ahora llegamos a las universidades. Yo diría que no estamos haciendo nuestro trabajo adecuadamente. Este es el tercer pilar. Somos las personas que deberíamos enseñar a los y las estudiantes, estudiantes universitarias de posgrado, profesionales médicos, cómo hacer análisis de sexo y género, pero en realidad no lo estamos haciendo. Las facultades de medicina no incluyen todo esto, aunque sí que hay una nueva iniciativa en Suiza que resulta interesante, pero me gustaría ahora centrarme en la informática. La informática está haciendo algo muy interesante, y me refiero a los llamados cursos de ética integrada. En estos cursos se enseña el análisis social y el impacto social de la investigación en informática, a la vez que se enseñan habilidades técnicas, y esto es realmente interesante. Aunque comenzó a realizarse en Harvard en 2017, diré también que Stanford lleva aplicándolo desde 2020. Por ello nos pareció importante llevar a cabo un estudio de caso al respecto, y si les interesa pueden obtener todos los detalles aquí. Y aquí vemos algunos de los cursos. Y lo importante aquí es destacar que las Academias Nacionales de Ciencias de Estados Unidos publicaron este informe el año pasado, en el que se habla de fomentar una investigación informática responsable. Y esto tiene mucho que ver con todo lo que he estado comentando hasta ahora. Por eso es muy emocionante, ¿no?, ver a los ingenieros adoptar este tipo de cuestiones. Y voy a dejarlo aquí. Siento mucho no estar ahí para poder responder a las preguntas que pudiera haber, y si en cualquier caso hubiera alguna pregunta que quisieran plantearme que consideraran muy importante, pueden enviarme un correo electrónico, y también pueden suscribirse al servidor de listas de Gender Innovations, que les enviará algunas de las investigaciones más recientes en este ámbito. Muchas gracias por su atención. And surprise, surprise, we have... Muy bien, sorpresa. Contamos con la profesora. En realidad está aquí con nosotros y nosotras. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Schribinger, por estos casos concretos, estos ejemplos que nos permiten entender y comprender la importancia de la innovación basada en esta perspectiva de género. Gracias por todas estas herramientas de las que nos ha hablado. Pasamos ahora a las preguntas. Me gustaría plantear la primera pregunta. En la actualidad, las organizaciones, las instituciones y las empresas tienen suficiente información sobre los sesgos existentes y sobre los distintos tipos de discriminación. ¿Y cuál es el reto principal respecto a las tres áreas estratégicas que ha mencionado? Los ajustes de las cifras, del conocimiento y de las instituciones. Sí, la gente sabe bastante respecto a adaptar las cifras. Desde 1980 Estados Unidos ha recopilado muchas estadísticas y se conoce, ¿no?, bien el cambio estructural. Por lo tanto, todo esto es emocionante. Tenemos distintos programas en Estados Unidos al respecto, y ya sé que en Europa también se están desarrollando programas. Lo más difícil es adaptar el conocimiento. Necesitamos incentivos
Ajustar el conocimiento es difícil y por lo tanto tenemos que aprender y saber cómo hacerlo. Entonces, en las revistas de revisión por pares se ofrecen incentivos muy interesantes. Y en la universidad sí que internamente se pueden ofrecer becas para poner en marcha proyectos que pueden también recibir financiación europea incluso. Y vemos que sí que hay becas para este tipo de análisis en cualquier investigación que se esté desarrollando. En la Facultad de Medicina de Stanford esto ya se está realizando. Se dan pequeñas asignaciones económicas para que los y las profesoras puedan llevar a cabo este análisis, debatir sobre sus conclusiones. Y yo creo que es un paso adelante, un paso importante. Entonces se les pregunta qué tipo de investigación están haciendo y se les plantea cómo pueden llevar a cabo el análisis de sexo, de género o de cualquier otro aspecto del análisis interseccional. Muy bien, podemos plantear otra pregunta por parte del público. Todavía hay tiempo para ello. Un segundo, por favor. Morning. Hi. Sí. Ha sido una presentación muy interesante, profesora Schibinger. Le hemos estado siguiendo durante años y tenemos una pregunta específica respecto a las personas que realizan investigación donde las variables de sexo no son importantes en principio. Y hablo, por ejemplo, aquí en San Sebastián tenemos una comunidad de física teórica, física cuántica, y vemos que hay muchos investigadores e investigadoras que no rellenan estos formularios, ¿no? Porque normalmente cuando tienes que rellenar un formulario para solicitar financiación europea, pues nos preguntan, ¿no? Y bueno, pues respecto al género nos dicen, pues no, esto no es necesario. Y como yo coordino el plan de igualdad de género, me pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Qué tipo o qué piensas sobre esta situación? ¿Deberíamos seguir en este camino, especialmente respecto a este tipo de grupos de investigación que no trabajan temas médicos? Sí, entiendo la pregunta, sí. Es cierto que tampoco queremos forzar nada. No queremos introducir este análisis de sexo y género en disciplinas donde no es esencial para la investigación. Yo creo que los agujeros negros no tienen ningún elemento sobre género o sexo, ¿no? Pero sí que creo que debemos analizar la cultura de cada disciplina, ver cómo se llevan a cabo las reuniones, qué tipo de interacciones se producen entre los y las investigadoras, quién tiene el poder. Es decir, todo este tipo de cuestiones son importantes. Hay mucho material disponible al respecto y yo creo que ahí es donde es importante, ¿no?, que en campos como la matemática o la física teórica pues analicen la cultura. Yo creo que hay mucha literatura al respecto. Podría facilitar bibliografía si fuera necesario, pero yo creo que este es el camino. En mi opinión, este es el camino. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Me gustaría plantear la última pregunta. Pongámonos en el mejor escenario. ¿Cómo sería una sociedad basada en, como ha dicho antes, en la innovación interseccional? ¿Cómo sería esa sociedad? Sí, ¿cómo sería esa sociedad? ¿Cómo sería si todos estos ajustes se hubieran realizado? Bueno, entonces mi trabajo estaría hecho ya. Me encantaría quedarme sin trabajo, sinceramente. Yo creo
que en ese caso ya tendríamos igualdad y la gente tendría una oportunidad real de contribuir con nuevas ideas que llevaran a descubrimientos y a innovación para todos y todas. Yo estoy deseando que llegue ese momento. Las condiciones sociales, por supuesto, en la actualidad son mejores que hace 30 años. Sobre todo en el caso de las mujeres, personas transgénero, personas con distintas orientaciones sexuales, etcétera, todas estas personas están mejor representadas en la actualidad que en el pasado, pero todavía queda mucho por hacer. Así que, por favor, infórmenme cuando lleguemos a esa situación, a esa sociedad. Muchísimas gracias. Gracias por su contribución para lograr un mundo mejor. Un fuerte aplauso para ella, por favor.